Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en nuestro estudio que ya llevamos varias semanas, estudio de matrimonios. Recuerde que estamos viendo una clase esencial, básica, con la que pues todo matrimonio cristiano no debería de comenzar, por donde el Señor nos lleve, ¿verdad? Pero que sí todo cristiano debe aprender y sobre las cuales sentar las bases de su propio matrimonio. Y bueno, si usted ve el título, si se alcanza a ver ahí en su pantalla, si se ve el título, pues es eh, redimiendo o cómo redimir un matrimonio caído, redimiendo un matrimonio caído. Es como lo hemos visto, no hay matrimonios perfectos, porque se casan dos personas caídas, pecadoras, y sin la ayuda de Dios, alejados de la vida de Dios, sin Dios mismo, somos presa fácil del pecado, de los engaños de este mundo, de nuestra propia naturaleza pecaminosa que quiere satisfacerse continuamente. Y eso hace, hermanos, que estemos luchando con nosotros mismos, y esa lucha se convierte en heridas que provocamos en nuestro cónyuge, en los hijos, en los familiares y en el testimonio cuando ya somos hijos de Dios, de la misma iglesia, del nombre de Cristo. Pero a veces es porque como matrimonios no estamos capacitados, no hemos sido enseñados, alimentados por la palabra de Dios, por la sana doctrina. ¿Qué es lo que piensa Dios? Como lo hemos venido viendo ya en 8 clases anteriores. Dios es el creador del matrimonio. Él fue el que instituyó el matrimonio, y el hombre, a través de la caída, del pecado, de la humanidad, esa naturaleza pecaminosa fue heredada a todos los matrimonios hasta hoy en día. Y varias de las características, tanto de Adán como de Eva, están aún en la naturaleza de un creyente, como la Biblia lo enseña claramente. Somos nuevas criaturas, pero tenemos una batalla diaria con la carne, como la tenía Pablo ahí en Romanos 7, y nos da su propio ejemplo. Así que eso es algo que necesitamos aprender, vivir a la luz de esa verdad, para que cada oportunidad que Dios nos dé para vivir un día nuevo, como hoy, pues lo podamos hacer a la luz de esa verdad, de vivir un día para la gloria de Dios, pero conscientes de que nuestra carne, nuestro yo, quiere impedirlo. El mundo quiere impedirlo. No, le cuesta trabajo ver que tú puedas pensar diferente, hablar diferente, comportarte de manera diferente en tu matrimonio, con tus hijos, como varón o como mujer. Y también lo impide en las fuerzas espirituales, el enemigo de Dios, que es real, sus huestes de maldad. Entonces tenemos una lucha con 3 cosas, pero dice la palabra que mayor es el que está en el mundo, mayor es nuestro Señor que el que está en el mundo. Entonces, ¿quién está en el mundo? Satanás, sus huestes, las personas pecaminosas y usted, pero mayor es el que está en nosotros. Así que con esa firme convicción sigamos aprendiendo, sigamos madurando a la imagen de Dios. Yo le doy la gloria y la honra a Dios, y me da gusto ver que usted toma este tiempo, ya sea que sea un matrimonio y esté junto con su cónyuge, ya sea que sea uno de los dos cónyuges, ¿verdad? Porque a veces es el contexto real en muchos matrimonios, o ya sea que incluso sean personas solteras que están previniendo, que están aprendiendo la enseñanza pura de la palabra de Dios. También personas que fueron casadas y que por diversas circunstancias, por viudez, divorcio, separación, ya no están juntos, pero aún así están aprendiendo por si Dios es su voluntad volver a ponerles con alguien, aprender de los errores que Dios tal vez esté mostrándonos en este curso para limpiarnos, para limpiarles a ustedes. Y entonces estén cada vez más listos, ya sea hombre o mujer, para esa nueva oportunidad
en donde Dios nos regale o les regale a usted la bendición del matrimonio, como lo hizo en mi vida. Entonces es importantísimo seguir aprendiendo. Y desde la semana pasada vimos la base de la redención del matrimonio. ¿Cómo comenzar a ver cómo Dios redime el matrimonio? Bueno, pues lo estamos aprendiendo en el pasaje hermoso de Efesios 5, 21 al 33. Efesios 5, 21 al 33 nos está ahí dando 8 maneras en cómo poder reedificar nuestro matrimonio, cómo redimirlo. Y hace 8 días vimos el primer punto, que fue que todos los cristianos debemos de someternos unos a otros, de vivir en humildad. Eso lo aprendimos en un solo versículo, si usted lo recuerda, y fue en el versículo 21 de Efesios 5, que dice lo siguiente, Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. No quiero redundar mucho, regresar, porque lo vimos a profundidad, pero vimos que esto era, este pasaje es un puente, aunque muchos ven que el contexto habla solamente de la sumisión de la esposa. Nosotros creemos que es un puente para basar las relaciones que se vienen a continuación y en donde se necesita un sometimiento mutuo de acuerdo a las funciones. Y el sometimiento mutuo, hermanos, se basa en que hay una autoridad y alguien sujeto a esa autoridad. Entonces, la parte que está sujeta a esa autoridad lo tiene que hacer de manera voluntaria. Y la persona que está en autoridad tiene que someterse también de cierta forma en ejercer un liderazgo sacrificial y de servicio. Oyes, pero ¿cómo un jefe de trabajo va a ejercer ese servicio sacrificial para un empleado? Claro que lo puede hacer. Un empleador cristiano está llamado a hacerlo. Y conocemos el caso de muchos hombres de Dios que son piadosos con sus empleados. Adelante lo podríamos estudiar. No es el tema, pero precisamente a veces se piensa lo mismo en el mundo. ¿Cómo es que el hombre va a someterse a la mujer? Claro, se tiene que someter en la manera, en como lo vamos a ver más adelante, en servirle en amor, en estar para atender sus necesidades, para olvidarse de sí mismo. Y es una especie de sumisión, porque dice como Cristo amó a la iglesia. Lo vamos a ver a detalle, pero no quiero que alguien pueda estar pensando que esto no puede ser así. Que en cuanto la autoridad se someta, bíblicamente hablando, el que está sujeto se va a sublevar, se va a querer encajar, aprovechar de esa sumisión. Y eso es una mentira del enemigo. Porque no se trata de perder ni otorgar tu autoridad, sino simple y sencillamente que sirvas como autoridad, aun que las personas, en cuanto a tus funciones, sepan que tú eres líder, que tú eres autoridad, pero tu servicio es someterte, servir en amor, sacrificialmente. Y eso no te quita tu responsabilidad para dirigir, para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. Así que hoy vamos a ver, en segundo lugar, hermanos, ¿quieres redimir tu matrimonio? ¿Te gustaría comenzar a edificarlo conforme a las bases de la palabra de Dios? Necesitas ser un creyente verdadero, hombre o mujer, para que te sometas a lo que ya comenzamos a ver. Muchos aún hoy se resisten a este principio base de someterse mutuamente, más los hombres. Y las mujeres se quieren aprovechar para desvirtuar. Y lo dejamos claro hace 8 días, que no es para ninguna de esas dos cosas. Así que un verdadero creyente o una verdadera creyente van a cimentar las bases para aprender qué significa someteos unos a otros en el temor del Señor. Pero ahora, en segundo lugar, voy a darles el título y vamos a comenzar con una oración.
Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Quieres un matrimonio redimido de la caída? Aquí Dios nos enseña a través de Pablo en los versículos 22 al 24, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Vamos a explicar esto. Pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él nos guíe, nos ayude. Y esto que le toca en este lugar por función a la mujer, lo puedan entender tanto hombres como mujeres. Es vital que los hombres lo entiendan, que las mujeres lo entiendan. Y ahorita se va a dar cuenta por qué. Así es que vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Padre, por darnos la vida. Gracias por sostenernos en este año, en estos meses, en estas semanas, este día, Señor. Bendito seas. Sabemos que es tu gracia la que nos sostiene, que es tu omnipotencia. Queremos reconocerlo esta mañana, Padre, para no adjudicarnos el derecho de vivir como nuestra naturaleza a veces tiende a pensar. Queremos tomar esos instantes para, de manera sincera, agradecerte por la vida. Gracias por la bendición de guardarnos de todo mal y también gracias, Señor, por las circunstancias adversas que permites en nosotros en esa soberanía perfecta para poder crecer, madurar y sacar siempre algo bueno, como bien lo dice tu palabra. Así es que te agradecemos también por las circunstancias adversas, los problemas. Sabemos que nuestra carne se resiste a eso, pero nos sometemos en este momento para agradecerte sinceramente, Señor. Porque tú tienes todo bajo control. No solo las cosas buenas y de bendición, sino también las malas, las adversas. Tú no has perdido el control de nada. Así es que te damos gracias por eso. Bendícenos, Señor, en este tiempo con la presencia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos, ilumínanos, ilústranos y sella esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que comencemos, hombre y mujer, a redimir nuestro matrimonio entendiendo estas grandes verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Dónde lo vemos? Ahí en Efesios 5, versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que Pablo, hermanos, después de poner y sentar una base de sometimiento mutuo, va a desarrollar este sometimiento mutuo en las funciones que nos fueron otorgadas desde la creación. Y es por eso que comienza a hablar a las mujeres, pero no a cualquier mujer, sino a las mujeres casadas, dice el versículo 22. Así que dice que las casadas estén sujetas. Aquí entonces Pablo cambia el mandato general sobre la humanidad cristiana, que ya vimos, a los roles específicos que Dios ha ordenado tanto para el esposo como para la esposa. Hay varias cosas que destacar aquí sobre la sumisión que una esposa está llamada a mostrar hacia su marido, hermanos. Primero, porque habla específicamente, como ya le dije, a un tipo de mujer, a un estado de la mujer que es las casadas, las que están unidas en matrimonio. Así que la urgencia del llamado de Dios a reafirmar, si usted lo nota con esta simple frase, de que esto que vamos a estudiar es para un contexto cristiano, de personas casadas.
Ya hemos estudiado qué significa casadas. No solo significa casadas por la iglesia, sino que un matrimonio esté casadas por las personas que en este país sí casan. Hemos dicho que en Estados Unidos muchas autoridades religiosas tienen la oportunidad de casar. Nosotros aquí en México las autoridades no casan, el único que casa es un juez. Así que nuestro contexto sería que el llamado de Dios es para ti. Si ante un juez tú fuiste y firmaste un compromiso, un pacto que te ligaba a otra persona, a tu esposa, a tu esposo. Pero en particular para ti, mujer, es este llamado. Y si usted se da cuenta, lo segundo que vemos es que la sumisión de la mujer a su marido no implica, en primer lugar, como para anotarlo, o en segundo lugar, perdón, que ella es inferior. Esto hay que recordarlo. Que aquí Dios a través de Pablo diga estén sujetas a sus propios maridos, no implica, no significa de ninguna manera que ella es inferior a él. Lo aprendimos en Génesis. Espiritualmente como iguales delante de los ojos de Dios. Pero diferentes en qué? En funciones. Entonces yo soy superior en funciones. No, eres diferente en funciones, varón. Eso hay que aclararlo. Porque si no lo digo como lo mencioné ahorita y lo omito, muchos pueden decir, ok, no soy superior espiritualmente hablando, pero en funciones soy superior. No, la Biblia no dice eso. Esto es una función, es una cuestión de función, no de naturaleza. Y lo hace la esposa porque ella se somete a la autoridad que Dios ha ordenado. La que Dios ordenó en el Génesis, antes y después de la caída, y redimiendo el matrimonio en el Nuevo Testamento también, es el mismo llamado. Dios ordena, como lo estamos escuchando aquí, porque es un imperativo, las casadas estén. Es un mandato, no es una opción. Es un imperativo. Observe, hermano, que el consejo de Pablo es la sumisión voluntaria en amor. Este es el tipo de sumisión a la que Dios a través de Pablo llama a todas las esposas. Acompáñenme a ver Hebreos 13:17. Para que entendamos qué es esto de la sumisión voluntaria en amor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vea Primera de Pedro 5, pero no quite su dedo de Hebreos para que veamos en qué contexto habla esta sumisión voluntaria. Primera de Pedro 5:5. Dice la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos, otra vez la palabra sujetos, en Hebreos también la vimos, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces lo que vemos en estos dos versículos, hermanos, hermanas, es que tanto hombres como mujeres se les dice que se sometan a otros cristianos, vean que en otros contextos de funciones. Funciones en la iglesia, hebreos, vuestros pastores, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos en la iglesia. Jóvenes, sujétense a los ancianos en la sociedad, en ese contexto, en sus propias familias, a sus abuelos, a sus padres ya adultos. Pero no hay diferencia de valor, de dignidad, sino solo son funciones. Sométanse a los pastores que dirigen, que son responsables de dirigir, de dar cuentas algún día de ustedes, como lo acabamos de leer.
una sumisión voluntaria, por favor háganlo, dice Hebreos, el autor de Hebreos. Y Pedro hace lo mismo, un ruego hacia los jóvenes. En el contexto de tu hogar, de las funciones que hay en ese hogar, jóvenes, sométanse a los ancianos. Ancianos quiere decir a los adultos, que pueden ser tus padres, que pueden ser tus abuelos, tus tíos, figuras de autoridad. Entonces, Dios llama a las mujeres a este tipo de sumisión voluntaria. Ahora ya puede entender usted un poco más, hermana. Voluntaria en amor. Segundo, a una mujer se le dice inmediatamente, vaya conmigo al versículo 22 de Efesios. Efesios 5:22. Porque inmediatamente Pablo vuelve a dar otra indicación ahí muy interesante, muy importante. Entonces dice, las casadas estén sujetas, ya vimos qué tipo de sujeción, pero vea la siguiente frase, a sus propios maridos. A una mujer entonces se sujeta a su propio marido. Pablo no dice aquí a una mujer que se someta, a una casada, que se someta a cada hombre, sino a su propio marido. Y esto es sumamente importante porque lo que vemos es, en tercer lugar, es, hermanos, que la mujer no tiene por qué, no se le es dada una orden de someterse a el marido de otra mujer casada, sino a su propio marido. Esto es importante, porque dice a su propio marido. Entonces el contexto que reafirma a Dios a través de Pablo es el matrimonio. Son las funciones en el matrimonio. Siguiente cosa, siguiente detalle, para seguir escudriñando a la luz de cada frase lo que Dios quiere decir realmente, no lo que cada quien pueda sacar como interpretación, sino haciendo una exégesis gramatical para revisar qué quiso decir el autor original a la audiencia original y entonces aplicarlo a nuestros días. Y eso es lo que estamos haciendo. Las esposas deben someterse entonces a sus esposos, pero vea cómo dice el final del versículo 21, como al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir? Que se van a considerar y tratar a sus esposos como reyes, omnipotentes del universo, porque eso es el Señor Jesucristo. Claro que no. Significa lo mismo que dicen unos pocos versículos más adelante. Acompáñenme por favor a ver Efesios 6, versículos 5 y 7, de manera muy rápida. Efesios 6, 5 y 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Como a quién? Como a Cristo. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si usted ve, el mismo mandato se le da a los empleados, a las personas que van a estar con un empleador, con un jefe de trabajo. ¿Cómo lo tienen que hacer? Como a Cristo, en su contexto, en su función. Eso es a lo que se refiere. La mujer tiene que hacerlo en obediencia a Cristo primeramente, a seguir su instrucción de someterse a las autoridades terrenales que Él ha ordenado. Y en la familia, es autoridad de su marido. Entonces, sométete al Señor. Significa que lo haga, hermanos, pensando en agradar a Dios. Como agradando al Señor, diría este texto. Ella se somete y obedece porque ella ama a Jesucristo. Ese es el tipo de llamado que está haciendo Pablo a las mujeres allá en Éfeso.
¿Qué más vemos? Esta misma frase como al Señor implica que la primer lealtad, escuchen esposas, de la esposa es a Jesucristo. ¿A quién? A Jesucristo. Y por tanto, Pablo de ninguna manera esperaba que ella se sometiera a su marido en nada que viole los mandatos de las Escrituras. Porque al decir como al Señor, es como al Señor le agrada, como el Señor ordena, como el Señor haría, como el Señor es, santo, puro y sin pecado. Así que esto es una gran bendición para la mujer y es necesario que toda esposa cristiana lo sepa, porque esto limita la lealtad a su esposo por encima de Jesús, por encima del Señor. No puede hacerlo de esta manera ninguna mujer. Entonces, como lo hemos aprendido en otros cursos, el sometimiento de la mujer termina a su marido cuando éste le pide pecar. Cuando éste le pide ir en contra de la voluntad de Dios, de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el liderazgo que el esposo tiene sobre ella no es de él. Le es dado por Dios. Y es legítimo solo cuando se ejerce de acuerdo a los mandatos de Dios. Es ilegítimo en cuanto el hombre se sale de el marco de referencia que le deja Dios, que son las Escrituras, y él quiere hacer su propia voluntad. Y ahí Pablo le dice a las esposas, no te sometas fuera de la voluntad de Dios a tu esposo, no lo hagas, es pecaminoso hacerlo. Si un marido presiona a su esposa a desobedecer las Escrituras, ella debe rechazar respetuosamente y recordar a su marido que ella debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe rechazar respetuosamente y recordar a su marido que ella debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Pablo aquí nos da la razón de por qué las casadas, solamente las casadas, deben estar sujetas, ya vimos esa sumisión voluntaria en amor, ¿a quién? A sus propios maridos. ¿Y cómo deben de hacerlo? Como al Señor. Y aquí Pablo nos dice por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto no quiere decir que el hombre sea el Salvador de la mujer. Simple y sencillamente es una ilustración. Versículo 24 dice, así que, entonces Pablo le dice y le da una instrucción a las mujeres en el versículo 22 y después lo reafirma en el versículo 23 y nos da la razón del por qué y después deja un principio, un mandato en modo de principio que no se debe de violar. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ya vimos qué significa ese todo, ¿verdad? Por eso es importante revisar que a veces en la Escritura ese todo, ese panta en griego, no siempre significa todo. Porque es a veces el versículo que muchos hombres cristianos, incluso líderes cristianos, utilizan para decirle a las esposas, aquí dice, somete a tu marido en todo. Y si él quiere conocer y tener amigas en Facebook y salir y tener amistades, tú debes de someterte en todo. No, porque no leemos pues, los versículos previos, los versículos anteriores. Pero a veces hemos dicho que un texto se toma como pretexto por no revisar el contexto. Esto es sumamente importante. El versículo 24 nada más nos está reafirmando, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cuál todo? En todo lo que ya se dijo arriba. En todo a sus propios maridos, ese significa todo. Fuera de eso ya no es todo. En todo como al Señor.
en todo hasta que llegue y él viole un principio de las Escrituras. No podemos ir más allá de lo que el texto no dice. Así que, ¿cómo aplicaríamos esto esta mañana? Mujeres, ¿están entendiendo, si tú eres casada, que la voluntad de Dios, que el mandato de Dios es estar sujeta de manera voluntaria y en amor a tu esposo? Pero ¿cómo es tu esposo? Como el Señor no lo es. Tu esposo es pecador, es imperfecto, tiene muchos detalles, pero aquí no dice, casadas estén sujetas a sus propios maridos, si estos son como el Señor. Si estos actúan, piensan, deciden, hablan como el Señor. No dice eso. Dice como al Señor, por amor al Señor. En obediencia, en amor que le tienes al Señor. Porque estás con una autoridad humana, imperfecta, que peca todavía contra ti tal vez. Pero si quieres redimir un matrimonio caído, necesitas pedirle a Dios que te dé la gracia por medio de las Escrituras, amar este versículo, a extender el conocimiento y la amplitud de este mandato, de este principio, a que te llenes del conocimiento de Dios para que al amar más a Dios, someterte más a Dios, por resultado y por inercia te sometas más a la autoridad que Él puso en tu hogar, y este es tu marido. Número 3, ya vimos entonces, número 1, sometimiento mutuo. Después vemos en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Recuerde que estamos viendo 8 maneras en cómo redimir el matrimonio. Vea el número 3, las esposas deben someterse, dice Pablo, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si quiere titular el número 3, ponga, las esposas deben someterse a su propio marido, porque él es su cabeza. En el versículo 23, Pablo dice que el esposo es la cabeza de la esposa. Porque está dando la razón. Esa palabra griega, gar. Y esta palabra cabeza, kefalé, tanto en griego como en castellano, hermanos, implica autoridad. Siempre va a implicar autoridad, cabeza. Eso es obvio aquí porque el texto dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si usted ve la siguiente frase, así como Cristo es la autoridad, en lugar de que usted le pudiera poner ahí cabeza, de la iglesia. Cristo es la autoridad de la iglesia, pero entonces el marido es la autoridad de la mujer. En el mismo contexto, sin salirse de él. Y en el versículo 24, que ya le hemos estado leyendo, dice que la iglesia se somete a Cristo. Tendremos más que decir acerca de las responsabilidades del esposo como cabeza más adelante. Pero ahora el punto es que Pablo está comenzando a trazar, escucha hermano, la analogía hermosa entre Cristo y la iglesia. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Nos va a enseñar cómo trata Cristo a la iglesia y cómo la iglesia trata a Cristo, la iglesia verdadera. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia se somete a Él. Así Dios ha puesto al esposo como cabeza de la esposa y ella debe someterse a Él. ¿Por qué? Porque eso hace la iglesia verdadera. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En 1 Corintios 11, por ejemplo, hermanos,
Pablo dice que la autoridad del hombre tiene sus raíces en la creación misma. Primera de Corintios 11 es un pasaje difícil, de mucha controversia en el cristianismo, en donde una corriente cristiana habla de que ahí se tiene que entender solo en el contexto de que Pablo está hablando a los corintios para no permitir que la mujer predique, hable en las iglesias. Pero recuerde que no es lo que exactamente está diciendo ahí. Solo se está diciendo que no lo haga en el contexto de la iglesia, de las funciones que le fueron dadas a la mujer en la iglesia. Y las funciones que le fueron dadas a la mujer en la iglesia, 1 Timoteo y Tito nos dicen claramente cuáles son esas funciones. Y 1 Corintios 11. El liderazgo masculino es una cita divina, no un fenómeno natural. Dios ha ordenado su universo y Pablo aquí está llamando a los cristianos a reconocer ese hecho. Vamos a ver un poco solamente de 1 Corintios 11, para que ustedes lo puedan ver. De hecho, si usted ve, después de que comienza el versículo 1, viene un subtítulo, si tiene la versión Reina Valera, y dice, el atavío de las mujeres. Y dice el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo, ve aquí, es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Otra vez, este principio, hermanos, en donde vean lo que dice, y Dios es la cabeza de Cristo. Este pasaje del versículo 3 de 1 Corintios 11 nos da el orden que para Dios no hay problema, como no lo debería de haber para ningún hombre o mujer cristiana que luchan, aún dentro de contextos cristianos, con pensar en que es que no debe de haber chauvinismo, no debe de haber machismo en la iglesia, somos iguales, ¿por qué no dejan a la mujer predicar? ¿Por qué no dejan a la mujer enseñar? Si tiene talento, si tiene don, ¿por qué no una mujer puede ser pastora? Etcétera. Todo ese tipo de cosas que usted seguramente lo está viendo más ahora que hemos estado en casa, en donde las iglesias han abierto la ventana de sus enseñanzas y estamos siendo más expuestos. Usted sabe que hay una controversia. De hecho, yo le recomiendo que cuando vea ese tipo, ni se meta en los comentarios. No lo haga. Ni porque esté a favor o en contra, sino aférrese a las enseñanzas de su iglesia o de iglesias de sana doctrina. Pero aquí vemos en la última frase que dice, y Dios la cabeza de Cristo. Si la palabra es inspirada por Dios, vea, Dios es cabeza ¿de quién? Del Hijo. El Dios Padre es cabeza. ¿Esto quiere decir que no son iguales? Claro que lo son. Pero en funciones, Cristo tenía que someterse al Padre para que todos aprendiéramos esa sumisión. Y por eso es que oraba, y por eso es que dependía de Él, y por eso es que lo nombraba, por eso es que lo honraba. Siempre vemos a Cristo sometido, porque su cabeza era su Padre, era Dios. Y no vemos a Cristo, ¿por qué? Si somos iguales, los dos somos Dios, ¿por qué Dios aquí pone como cabeza? No lo vemos. Y es el mismo orden que hoy tendríamos que tener todos y exclusivamente las mujeres, también usted. Que así como Cristo no se defiende de que Dios sea su cabeza, usted no tendría por qué defenderse de que Dios haya diseñado que el hombre sea su cabeza. Y todos los cristianos estamos llamados a reconocer este hecho. Dios dijo claramente entonces en Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer. No lo está diciendo un hombre, no lo está diciendo Pablo el machista, no lo está diciendo una iglesia, a Éfeso o a Corintios nada más. No, hermanos, es un principio universal. Ahorita vamos a ver qué tipo de autoridad es el hombre, pero ahorita el llamado es a las mujeres. Mujeres, tu marido es tu cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué hace la cabeza?
¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta. ¿Cómo? En todo tiempo, todo tipo. Materialmente, espiritualmente. Dejó al Espíritu Santo para que nos enseñara la Escritura, sus enseñanzas, nos dirija. La iglesia se somete entonces, hermanos. Y esto es importante y voy terminando con esto. La cabeza, que es Cristo de la iglesia, también la procura, la cuida, no la lastima, la perdona continuamente a pesar de sus fallas. No quiero meterme mucho porque esto es lo que hace la cabeza. Obvio, tenemos una cabeza perfecta como iglesia, que es Cristo. Pero a veces, hasta siendo perfecto el Señor, nosotros como iglesia no nos sometemos a Él. Y Él nos equivoca. Y es cierto o no, hermanos, que nos seguimos equivocando, que le seguimos fallando, que no damos testimonio, que no presumimos a nuestro Señor, que no lo honramos, que muchas veces nos avergonzamos de Él. Entonces, esto es sumamente importante para que veamos que también la sumisión de la esposa no va a ser de manera perfecta, pero sí de manera continua y perseverante. Esposo, no esperes una sumisión perfecta de tu esposa. Ella también es pecadora, ella también tiene una lucha. Recuerda que se está redimiendo la naturaleza caída en donde la maldición le produjo a la mujer quererse sublevar, quererte controlar. Y aún siendo redimida, siendo salva, sabiendo que una mujer cristiana va a llegar al cielo, esa naturaleza en la carne sigue, muchas veces queriéndola dominar. Tienes que ser amoroso, tienes que entender, tratar con amor esa clase de intentos de tu esposa que a veces equivocadamente quiere enseñorearse, quiere controlar, quiere mandar. Pero tú entiendes esa lucha, tú entiendes que no es una práctica. Y entonces, siendo tú la cabeza amorosa, vas a ver cómo te ha tratado Cristo a ti, y con esa paciencia y amor, lealtad, fidelidad, tratas la imperfección de tu esposa. Pero no esperes, sino nota, enaltece, agradece, ora, felicita a tu esposa cuando veas los intentos que hace por agradar al Señor. Y también, esposo, reconoce esta mañana que tu esposa no se puede someter a ti cuando tú le pidas pecar. No lo intentes siquiera. No te atrevas. Porque es una hija de Dios y es igual a ti en naturaleza. Y Dios te va a pedir cuenta cuando la obligues, cuando la manipules, cuando le sugieras muy habilidosamente pecar, cambiar las funciones. Y que tengas esa habilidad y astucia pecaminosas de lograrlo. Porque recuerda que tú y yo tenemos esa tendencia, y me añado, la tenemos. Sino que tienes que ser esa cabeza que ella necesita para que le sea más fácil sujetarse. Estos son llamados para ti, esposo, esta mañana. Ella se va a sujetar en función del amor a ti, en función del amor que le tiene a Cristo. Y en segundo lugar, en función del amor que te tiene a ti. No cambies ese orden. Y ese sometimiento tiene un límite hasta que tú le pidas pecar. Ese llamado es para ti, varón. Y para ti, mujer, esta mañana, para ti que eres esposa, tienes una nueva naturaleza en Cristo. Si bien es cierto que en tu naturaleza, en la carne, sigue habiendo esa tendencia de querer controlar a tu marido, lo que tienes que hacer en primer lugar y a manera de aplicación esta mañana es estar consciente de que tu carne quiere eso. Porque si no estás consciente, entonces no estás alerta, no estás vigilante de ti misma.
primeramente. De pensar cómo te autoengañas, cómo te enorgulleces, cómo te pones por encima de tu marido para poder preparar el momento de sublevarte, de poder controlarlo y decirle, ya ves, te equivocaste, hazte a un lado. Recordábamos hoy en la mañana en el devocional, y esto es para hombres como para mujeres, pero en el contexto en que estoy hablando a ti, esposa, y escúchalo tú también, varón, el pecado no sale de la nada. No sale de, ay, me equivoqué. La Biblia es clara en Santiago. Cuando hace la ilustración de cómo se concibe y se va formando hasta que da luz. Entonces ninguno de nosotros tiene la excusa de, ay, es que no sabía qué quería, no sabía, en cualquier tipo de pecado. Más bien estamos preparándolo, nos estamos descuidando y alimentando para los deseos de la carne, y entonces cuando se presenta la tentación, la prueba, caes inmediatamente. Pero fue previo. No confesaste intenciones de tu corazón, no confesaste deseos, no los alejaste de tu mente, de tu corazón. Pero ese es el llamado para ti esta mañana, esposa, que detectes esa intención que muchas veces hay y con las cuales vas preparando el querer hacer algo desobedientemente a tu esposo, en hacer cosas por iniciativa propia, y que diga tu mente y tu carne, ay, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y no porque le tengas que pedir permiso, sino porque le avises en amor y te sometas y le consideres. Hacia una compra, hacia una visita, hacia un consejo, hacia una decisión con los hijos, en la misma casa. Tú eres ahí la reina del hogar. Pero tienes que entender que hay que someterse a la autoridad. Que no haya nada que engañe. Que no haya nada que tu marido haga para que tú tengas como argumento sus errores y entonces digas equivocadamente, quítate, yo aquí entonces dirijo. O que simple y sencillamente lo pienses como lo hemos dicho y digas, si tan solo yo dirigiera en este hogar, las cosas serían diferentes, las haría diferente a él. Pues estoy hablando de un hombre cristiano, ¿eh? También para ti, mujer, que vives con un no cristiano. También esta mañana hay palabras para ti. El mandato es el mismo. Sométete. Sométete para que, si Dios en su gracia puede hacer que se cumpla lo que dice Primera de Pedro 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y sigue el apóstol Pedro. Pero por eso es importante que estés sujeta a tu propio marido también. Obvio que te mantengas firme cuando te pida pecar y que tu lealtad sea al Señor. Pero que en todo lo demás tú seas esa mujer que se somete a ese marido incrédulo, aún más inconverso, con pensamientos diferentes, rechazando la Biblia, rechazando la lectura, la oración, estos estudios, que te habla con groserías, que le habla a tus hijos de la misma manera, que sus afectos son más importantes para estar viendo la televisión, un fútbol, después este programa, después otro, después irse a jugar tal vez el fútbol, regresar, que la comida esté hecha. O sea, hay cosas que sé que es difícil para una mujer cristiana, piadosa, sujetarse ante ese tipo de cosas. Pero el Señor siempre tiene palabra para ti. Y recuerda que no estás sola. Recuerda que no estás sola. Y que la palabra siempre tiene consuelo, siempre tiene guía, dirección. Así que si podemos ayudarte en algo como iglesia, conoce la disposición del pastor Mario. Ve varias mujeres que pueden ayudarte, orientarte, darte consejería bíblica. Y cualquiera de nosotros, Ascari, Sergio, un servidor, con muchísimo gusto lo hacemos. Pero entendemos también tu batalla, siendo el mismo. No te salgas de ese llamado. Sujétate a tu esposo como al Señor, a tu propio esposo.
de manera voluntaria y en amor, porque Él es tu cabeza. Sí, como pudiéramos pensar que nuestra cabeza a nivel de gobierno es un impío, pero Dios puso esa autoridad, así como pudo poner también a tu marido impío como cabeza tuya. Así como Dios nos ha mostrado que nos sustenta aún a pesar de gobiernos corruptos, de gobiernos perversos, a ti también Dios te va a perseverar, te va a cuidar de un marido así. No lo dudes. Y deja que las consecuencias de su propio pecado sean las que reflejen en esa conducta casta y respetuosa en la que tú debes de mantenerte, para que seas esa carta abierta donde Él vea a Cristo. Y quizá por tu testimonio, como dice Pedro, sea ganado para el Señor. Así es que mantente firme. Para ambas, hermanas, hay que aferrarse, siendo conscientes de la naturaleza con la cual luchas, estando alerta, estando pendiente desde tus pensamientos y de tenerlos recordando este principio, o estos dos principios. ¿Cuál? Que debes de estar sometido a tu marido porque eres la cabeza, y también que debes de someterte a tu propio marido como al Señor, con todo lo que hemos visto. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude, tanto a mujeres como a hombres, a recapitular, a reflexionar sobre lo que se dijo, sobre lo que se enseñó del pasaje, para interpretarlo correctamente, y en un modo de aplicación lo que se habló tanto para las mujeres como también para ti, varón, de la importancia, de la paciencia que debes de tener para con tu esposa, del entendimiento de la lucha que ella tiene, para que no te aproveches y le señales eso y a través de eso manipules y a través de eso te enseñorees. Y que no pienses ni siquiera por un momento como un creyente, si es a creyentes a quien estoy hablando, no pienses que ella se tiene que someter a ti cuando le pidas pecar. No lo hagas, no lo intentes. El Señor te va a pedir cuentas de eso. Así es que ambos tenemos que orar y que reflexionar. Padre, te damos gracias por tu enseñanza esta mañana, por escudriñar, Señor, casi palabra por palabra, y tratar de interpretar el texto en su contexto. La intención original del autor a la audiencia, Señor, a la cual escribió. Porque esa es tu intención hoy también, Padre. Obvio, no somos las iglesias a las que se les escribió, pero tenemos la misma tendencia. Así que te damos gracias, Padre, porque hoy reconocemos que todo lo que tú hablas es verdad, de que todo lo que tú reflejas en tu palabra es verdad, y quiero pedirte de manera muy especial por cada una de mis hermanas, a las cuales tú hablaste esta mañana, que les sigas haciendo meditar en estos versículos, que profundicen, Señor, a través de otros estudios, otros hermanos piadosos. Pero, Padre, si con esto tienen para comenzar, deja que guarden estas enseñanzas. Espíritu Santo, sella esta enseñanza en el corazón de mis hermanas. Sabemos que eres nuestro ayudador. Ilumina nuestro entendimiento, ilumina el entendimiento de mis hermanas a fin de que sigan comprendiéndolo. Síguelas ministrando, Espíritu Santo. Y a nosotros, Padre, ayúdanos a hacerles más fácil esta sujeción, siendo hombres piadosos, como lo vamos a aprender la semana que viene. Pero ve preparando nuestro corazón, Señor, al hacernos responsables de lo difícil que es muchas veces para nuestras esposas someterse por nuestro ejemplo, por nuestro mal ejemplo, por nuestro egoísmo, por nuestro desinterés. Y permítenos, Señor, entender y ser pacientes para con ellas. No manipular sus errores, Padre, sino perdonar continuamente la tendencia que tienen a querer controlarnos. Y amarlas, Padre, y ayudarlas y hacer nuestra tarea. Porque tú nos vas a pedir cuenta, y cada que una mujer no está sujeta a su propio marido, es responsabilidad del marido, y tú nos vas a pedir cuentas a nosotros. Y haznos conscientes, Señor, también, y recuérdanos esta mañana que no está en tu voluntad que ellas nos obedezcan cuando les pedimos pecar contra ti, primeramente.
que no nos atrevamos, que temblemos solo de pensar, en el nombre de Jesús te lo pido, solo de pensar en cualquier cosita, hacerlas pecar en contra de tu palabra. Evítalo, Señor, y dales firmeza a ellas para que cuando nos atrevamos a hacerlo, no lo hagan, Padre. Y sean fieles y leales a ti primeramente. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, nos vemos la próxima semana. No vayan a pensar que ahora porque le toca a los hombres, no veamos hombres conectados o que vean los videos, sino por el contrario, si quiere compartir este video, hágalo. Si quiere invitar a alguien el próximo sábado, que es donde se va a hablar de los esposos, si de repente recibió una llamada, si de repente recibió un mensaje de alguien que está teniendo problemas matrimoniales, comparta el video. Hágalo, hermano. Es la manera en que evangelizamos en estos días. Así que no se avergüence del evangelio, porque es poder para salvación, y comparta estos temas que seguramente muchos matrimonios a su alrededor los necesitan. Si ve a un hermano, a un matrimonio cristiano de la iglesia y sabe que no está tomando estos cursos, aliéntele, exhórtele, llámele y recomiéndele que se está pasando, que es el alimento que se prepara para ellos, para todos los matrimonios en la iglesia. Y exhórtele y dígale: oye, llevan 9 y no te he visto conectado en ninguno. Y todo el esfuerzo que se hace, esto no se prepara en 5 minutos. Es un esfuerzo de horas, hermanos, para que ustedes también inviertan un poco de tiempo y sean alimentados. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en la predicación para seguir aprendiendo a orar como lo hizo Daniel, y sigamos estudiando ese maravilloso libro que ya estamos en la recta final, pero vienen temas súper importantes. Les mandamos un abrazo a todos. Que Dios les bendiga. Buen día.